En todos sus modos y esfuerzos habilitatorios se encontrará una idea arquitectónica al acecho. Su cuerpo y la tela son el sitio y los materiales sobre donde y por donde su hermoso edificio, el de una persona, se construirá. I think that is exciting about fashion. You look in the past, you look at paintings from whatever century. You can only date them by the clothes. That means fashion is important. En este canal hablamos de la moda como territorio social, político, económico y cultural, en donde la historia se ha desarrollado desde la antigüedad hasta hoy. Todos los días al despertar decides cómo vestirte y por lo tanto, quién serás cada vez. Esta, entonces, también es tu historia. Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. Hola a todas y todos, feliz y próspero año. Gracias por acompañarnos en este tercer año de Historia y Moda. Es realmente un placer y un sueño estar con ustedes después de tanto tiempo. Es algo que no nos hubiéramos imaginado en 2020 cuando empezamos a gestar esta idea, ni en 2021 cuando salió el primer episodio al aire. De verdad que te agradecemos mucho el que estés aquí otra vez o por primera vez y gracias grandes también a quienes apoyan y hacen posible este proyecto siendo mecenas a través de nuestra página de Patreon. Disculpen que mi voz hoy no está al 100, pero ya saben, invierno, frío, fiestas, etcétera, pero vamos a echarle ganas. Este año tenemos planes grandes para historia y moda, grandes diseñadores, temas muy intensos, invitadas e invitados fregones, masterclasses cada mes, cursos de moda latina y lujo, entre otros, y muchos episodios sobre todo aquello que nos han estado pidiendo. Tomamos nota y lo escucharán, verán y leerán este año. Consideramos que a este punto ya estarán más o menos empapados de lo que hacemos aquí, que habrán escuchado ya varios episodios, leído algún artículo en Patreon, por lo que ahora estaremos haciendo más referencias a los temas hablados en nuestros cursos y episodios anteriores para que cada tema esté un poco más completo o que tengan todas las referencias a la mano y que además estén bien inmersos en todo este maravilloso campo de los fashion studies y estemos todos en el mismo canal, empapados del contenido que tenemos en todas nuestras plataformas, que son redes sociales, podcast y Patreon, y que podamos generar más conversaciones, análisis y debates. Va a ser pues todo esto muy bonito. Queremos empezar el año ya con un episodio especial que viene a concretar varios temas que tuvimos el año pasado y que se entrelazan alrededor de un denominador, la identidad. Los humanos tenemos y somos cuerpo, un cuerpo al que vestimos. Hoy nos meteremos más de lleno en el acto de vestir como manifestación de nuestra naturaleza más íntima, al mismo tiempo que declaración de comunión con otros. Entenderemos la ropa como agente que conforma y define nuestras identidades, revelando aspectos de nuestra historia personal y herencia cultural, mediada por una serie de imaginarios colectivos. En los últimos episodios estuvimos hablando de cómo las personas utilizamos nuestras posesiones para representar de forma coherente y positiva cualidades sociales consistentes y también para extender nuestra identidad. Justo en el último episodio del año pasado hablábamos del cosplay como extensión de la identidad. Las posesiones de una persona son, a los ojos de los demás, un reflejo de las preferencias individuales, de sus valores y de su personalidad, de aquello que es importante para él o para ella. Además, ayudan a expresar y reforzar la propia identidad. Y aquí me remito al episodio en el que hablamos de la moda como hogar y trajimos como ejemplo el tema de los inmigrantes. El significado simbólico de cualquier posesión tiene un gran número de fuentes. Una prenda, por ejemplo, puede representar un gran valor si se asocia a la historia familiar, como el fallecimiento de una persona. Por ahí nos dejaron un comentario al episodio del hogar, en el que una prenda, creo que era un abrigo, tenía un valor sentimental muy especial para esta persona que nos contestó a la pregunta. Otro ejemplo, no sé, un fan del fútbol le dará
un gran valor a la playera, yo que sé, del Real Madrid que está autografiada por su ídolo. La pieza por sí misma tal vez pueda tener muy poco valor, pero posee una representación simbólica de pertenencia al grupo de referencia dentro de la narración de la propia identidad. Así, la pieza gana valor por encima de su simbolismo y se convierte en una parte de la identidad personal. Una de las partes de la construcción de la propia identidad se efectúa a través de la narración que se realiza para los demás y esto sucede a través de la ropa. Ella nos permite generar un sentido sobre quiénes somos. Además de la protección y refugio, la función de la ostentación, la distinción de clase, el oficio, la pertenencia y la exclusión, entre otras, constituyen las múltiples razones de ser del vestido y en términos semióticos lo sitúan como signo, cuyo significante está ligado a infinitos significados determinados por el contexto y la cultura donde aparecen en escena. Al vestirnos, preparamos nuestro cuerpo para el mundo social por medio de la ropa que elegimos y su combinación y creamos discursos sobre el cuerpo, aceptable, respetable, deseable, violento o miserable. Nuestro modo de vestir denota infaliblemente una toma de posición, tanto en un sentido de inclusión a un grupo como los cosplayers del episodio anterior, o una identificación con un género musical como los punks, de exclusión o diferenciación frente a un referente establecido, familia o, no sé, pensemos en Elle Woods de Legally Blonde y sus compañeros de estudio. De esta manera, como artefactos culturales, la ropa y los diferentes elementos de decorado corporal se convierten en vehículos de expresión y declaraciones de una preferencia estética. Nuestros cuerpos vestidos hablan y revelan una cantidad de información sin mediación de las palabras. Entre el cuerpo y el vestido se establece una relación de interdependencia, en la cual el vestido incide en el nexo que establece la persona con su cuerpo y a su vez la vivencia subjetiva del cuerpo influye en el vestuario que escoge la persona para ataviarse. Vestir es una práctica cotidiana que está relacionada con la experiencia de vivir y actuar sobre el cuerpo. El cuerpo está en contacto con el vestido a través de la piel. La piel es la superficie del cuerpo que recubre la musculatura, que expresa estados emocionales, enrojece de vergüenza, suda de ansiedad, embellece con el enamoramiento, produce eczemas emocionales por dolores desconocidos y a la vez está en contacto con el mundo exterior. Lo empapa la lluvia, recoge las caricias que estimulan el deseo, se contrae de frío. El vestido, segunda piel, está en contacto con la intimidad de la persona, es escogido según los gustos personales, acoge los complejos y la estimación con que se vive el cuerpo, resuma la historia personal de quien lo viste, al mismo tiempo que recibe el impacto exterior de la mirada de los demás, de la sociedad. Es una segunda piel que acoge aspectos subjetivos de la persona que lo viste y a la vez está en contacto con el mundo. El vestido forma parte de la relación de la persona consigo misma y con los demás. La ropa es una experiencia íntima del cuerpo y una presentación pública del mismo. Moverse en la frontera entre el yo y los demás es la interfase entre el individuo y el mundo social, el punto de encuentro entre experiencia íntima del cuerpo y el ámbito público. Vestir representa dinámicas de la personalidad. La actitud misma de los portadores indica compromiso con aspectos que no son superficiales como la belleza, la emoción, la comunicación, la vida social e incluso la trascendencia, experiencia del cuerpo y de la mente en la escena social. Llevar el cuerpo cubierto va más allá de solo un hábito. Cada día las personas piensan cómo ataviarse, seleccionan, relacionan, en definitiva interpretan la personalidad encarnada desde el cuerpo que construyen y adecuan para la pasarela urbana. En términos de la semiótica, se trata de algo más que solo representación, puesto que involucra también la imaginación, la presentación y el reconocimiento. Igualmente, vestir consiste siempre en algo trascendental.
Es una actividad que compromete las capacidades y habilidades humanas, una de ellas fundamental, la creatividad. Hay algo esencial del individuo que somos que se presenta con el traje. El yo íntimo transformado en yo social. Carlyle escribe: sin ropa, sin cosa ni carga alguna, ¿qué tenéis que cuadrúpedo ambulante sois? La naturaleza es algo bueno, pero no lo mejor. Esta fue la verdadera victoria del arte sobre la naturaleza. Nuestra naturaleza, el cuerpo, anatomía y fisiología, va oculto pero integrado a la persona bajo el vestido. Entonces no es posible conceptuar al vestido solo como una segunda piel superficial y desechable. A diferencia de los animales que deben portar toda su vida el mismo plumaje, piel, pelaje o escamas, los seres humanos pueden cambiar su hábito, incluso de manera radical. Los animales que renuevan su piel adquieren una nueva igual a la que perdieron. En cuanto al vestido de las personas, este permite también ser ese otro que se quiere ser, que está en la esencia del travestismo, el cual consiste no solo en un asunto transgénero. Vestir es siempre transvestir. Esta es la plasticidad de la naturaleza humana, que como tal no solo permanece intangible, sino que parece ofrecerse al moldeado de formas caleidoscópicamente cambiantes. Así es como el vestido llega a la fenomenología de la transformación creativa del cuerpo, o sea, la moda. En consecuencia, se institucionaliza el cambio de ropaje y se establece el orden, el poder y los dividendos económicos, ingresando la vestimenta al mapa de la industria. El momento de consumo es uno de los procesos en los que intentamos mostrar la definición de nuestra identidad social. Es una forma de describirnos a nosotros mismos hacia los demás, una interpretación subjetiva de cómo somos como personas. Por lo tanto, dentro del consumo nos encontramos con dos conceptos: la subjetividad, que es la necesidad de definirnos como personas, y la identidad social, que es la necesidad de comunicar esta definición a los demás. Estos mecanismos son los que nos interesan para descubrir qué papel cumplen la vestimenta y las marcas dentro de dichos procesos. Las marcas llenan necesidades sociales y psicológicas, expresan quién es la persona y con qué grupos se identifica. Por ello, el consumo de una marca y la identidad son elementos importantes en el comportamiento del consumidor y en la forma en que la marca soporta la narración de uno mismo. Desde la moda hasta otras prácticas de consumo, el consumidor está generando un diálogo con otros individuos que intenta influir en las acciones y en las identidades. Los consumidores utilizan las marcas para generar sus identidades. En vez de entender las marcas como objetos materiales para productos funcionales, reconocen que las marcas son recursos simbólicos utilizados por los consumidores para comunicar su identidad a los otros. La propia identidad no es algo innato, sino que se genera por la constante monitorización y ajuste de la propia narración, presentada a través del comportamiento y de las prácticas de consumo. Las estrategias de marketing generan diferentes personalidades de marca para atraer distintos segmentos de consumidores. Como los humanos, las marcas pueden tener de forma potencial personalidades que las diferencien unas de otras. Los consumidores tienden a asignar características de personalidad a las marcas y las visualizan como si tuvieran características humanas. Esto indica que los consumidores se pueden relacionar con las marcas como un compañero aquí. El consumo de la marca significa la apropiación del significado y por tanto la construcción de la identidad. Una vez que una marca se personifica, se convierte por sí misma en una ayuda social para la reafirmación de la personalidad, ayuda a definir la identidad y a la representación social de la narración de la identidad.
Los consumidores usan el contenido simbólico dado a las marcas como una de las muchas herramientas destinadas a construir su propia identidad. La moda, la ropa y el consumo proporcionan medios para hacer frente a los problemas del mundo moderno, que se caracteriza por una fragmentación y sentido del caos cada vez mayor. La moda nos abre nuevas posibilidades para enmarcar el yo, aunque sean temporales. Sus símbolos son demasiado efímeros. Puesto que la ropa enmarca a nuestro yo corpóreo, parece servir de una especie de metáfora visual para la identidad. Por ende, el yo moderno es cada vez más consciente de sí mismo, lo que incluye su imagen, y es capaz de intervenir y actuar sobre ella. Las clases y las subculturas utilizan el estilo, la ropa, el cuerpo, la postura y demás para crear su identidad de forma consciente, tanto para afirmar su afiliación al grupo como para diferenciarse de los que están fuera y dentro del mismo. Por consiguiente, cuando hablamos de la individualidad y de la identidad y del papel desempeñado por la moda y el vestir, es importante reconocer que las identidades tienen un sentido social. El individuo puede querer destacar, pero también quiere encajar dentro de un grupo. El cuerpo vestido es un lenguaje a través del cual podemos leer diversas características de la sociedad que lo viste. Es un espejo del momento histórico, político y social, y por tanto se inscribe en el marco simbólico de una sociedad. Los cuerpos están siempre ubicados en la cultura, la cual ejerce unas restricciones históricas y sociales que influyen sobre el acto de vestirse en un momento dado. Podemos utilizar la ropa para expresar nuestro carácter único, para expresar que somos diferentes de los demás, aunque como miembros de clases y culturas concretas, es igualmente probable que encontremos estilos de vestir que nos conecten con los demás. En la modernidad, esta tensión parece exagerada, puesto que vivimos en un mundo post-tradicional en el que las identidades ya no son tan estables como solían serlo. Caminar por la calle, recorrer lugares ajenos a la intimidad de la casa, trasladarse de un espacio a otro, nos coloca frente a un devenir de incontables imágenes del mundo y de los otros. A diferencia de los entornos rurales o las localidades de poblaciones pequeñas, la ciudad es el escenario por donde desfilan infinidad de rostros, de individuos extraños, itinerantes, pasajeros. No sabemos sus nombres, ni su historia personal, ni su proveniencia, y mucho menos sus intenciones. Sin embargo, pueden encantar, intimidar o hacernos cambiar de acera. Muchos de ellos nos darán una historia para contar, historias de maravilla o de terror. Sus cuerpos han hablado por ellas y ellos sin que hayamos intercambiado palabras. El anonimato de la ciudad abre nuevas posibilidades para crearse a uno mismo, para concederse la libertad de experimentar con la imagen de un modo que en una comunidad rural tradicional donde todo el mundo se conoce y lo sabe todo de los demás, hubiera sido impensable. Los rasgos de la personalidad inscritos en nuestras decisiones vestimentarias se presentan como certezas para nosotros y ambigüedades para los otros. Pero a pesar de esto, lo común es que continuemos leyendo a los demás por su aspecto exterior y con ello por su manera de vestir. Es casi inevitable. Pero esto no siempre fue así. Vámonos entonces a la historia de cuando las prendas no revelaban tu identidad. Desde su misma etimología, la palabra persona proviene del término latín personare, que referido desde el teatro griego significa aquello a través de lo cual llega el sonido, es decir, la máscara de un actor. Esta es la raíz de personalidad, categoría que utilizamos para hacer público lo que define nuestra subjetividad, para interpretar nuestro rol social, dado que las identidades no surgen desde la individualidad o desde el aislamiento, sino de la interacción con el otro, de las experiencias colectivas, del contacto directo con otros cuerpos, y sumado al contexto, los valores de época y la herencia histórica y cultural.
De allí que el papel del vestido en la construcción de la identidad sea tan decisivo como metáfora visual de la personalidad. A lo largo del tiempo han surgido diferentes narrativas que vinculan la imagen con la identidad, pero como les decía, no siempre fue así. Para los hombres y mujeres del siglo XVIII, los trajes, las pelucas y el maquillaje no estaban destinados a expresar un yo íntimo, solo asistían al simple goce de la imagen por la imagen. La idea de un sujeto dividido en una afuera y una adentro no era siquiera contemplada. Sería el siglo XIX, con el advenimiento del romanticismo, el que sentaría la base de nuestra actual visión del mundo frente a la lectura del otro, un ser interior que se revela en el aspecto exterior, una verdad interna que debe ser develada mediante la observación e interpretación de los rasgos de la cara, las posturas y las vestiduras. Esta idea de un interior oculto constituiría también una de las razones por las cuales la psicología y el psicoanálisis vieron su origen. Como consecuencia del crecimiento de la urbe y el abandono de las maneras rurales que ponían al hombre cara a cara con un número ilimitado de personas, los individuos de la metrópoli deben convivir diariamente con el desconocido, con hordas de extraños que se cruzan en su camino y con los cuales debe relacionarse por segundos o minutos. La única certeza de sus intenciones es aquella que ofrece su quinesis y su vestir. Una serie de códigos culturalmente establecidos, unidos a un imaginario social, serán los encargados de brindar esa conciencia anticipadora que nos permite enfrentar el presente. Sin embargo, estos códigos vestimentarios pueden también leerse como coercitivos en la medida que reglamentan las conductas sociales, ya que determinan el cuándo y el cómo en el uso de las prendas y dispositivos de transformación corporal en un contexto determinado. Un muy buen ejemplo de esto es el de la gran renuncia masculina que exploramos en el episodio 70 de la primera temporada. Los cuerpos que no se conforman, los que saltan las convenciones de su cultura y no llevan las prendas apropiadas, serán considerados subversivos al interior de su espacio social. Su decisión de no seguir las normas puede ser interpretada como rebelión y corren el riesgo de ser excluidos, amonestados o ridiculizados, como ha sido el caso, por ejemplo, de las manifestaciones estético-vestimentarias de las contraculturas juveniles. Ya anteriormente hablamos sobre el cosplay, el punk, los incroyables, les merveilleux, los macarrones, etc. Como consecuencia, el yo moderno está extremadamente interesado en la impresión que de él tengan los demás, usando su apariencia como una suerte de propaganda de sí mismo, una tarjeta de presentación que pone en evidencia no solo una distinción de clase u oficio, sino nuestras más profundas aspiraciones. Los estudios de marketing apuntan a una clasificación de las personas a partir de diferentes niveles fácilmente discernibles e identificables, como son los estilos de vida, donde rituales y hábitos cotidianos se convierten en filosofía personal y facilitan agrupaciones a partir de similitudes y diferencias asociadas a estas. Como ejemplo puntual de estas lecturas deterministas, está un estudio que se realizó por varios años por el Future Concept Lab y en particular el realizado por Inex Moda, el Instituto para la Exportación y la Moda en la ciudad de Medellín. Una sección del proyecto llamada Signals Activity consistía en un monitoreo fotográfico continuo en 40 capitales de consumo con el fin de revisar los patrones de consumo, estilos vestimentarios y preferencias de grupos específicos de la población. Este monitoreo fotográfico por algunas ciudades de Colombia fue realizado bajo el reconocido término Street Vision y consistía en hacer una búsqueda de personas que encajaran en unas caracterizaciones preestablecidas, tomarles una fotografía y devolver esta información a Europa para ser procesada y publicada bajo la forma de un informe de tendencias.
que por cierto próximamente tendremos también un episodio en el que explicaremos de dónde vienen las tendencias, pero por aquí ya les dimos como una idea. Cualquiera de nosotros podría haber aparecido entonces tras haber sido fotografiado de manera casual en la calle, reseñado con una serie de características referentes al gusto musical, lugares predilectos para relacionarse y toda una actitud ante la vida leída solo a través de nuestra vestimenta, un día cualquiera, en un lugar cualquiera. En contraposición a este síntoma de clasificación, estereotipo y definición de límites radicales, encontramos el concepto de supermercado del estilo promovido por Ted Polemus, antropólogo, investigador y asesor experto en culturas emergentes. Para él, el momento contemporáneo, caracterizado por la confusión, la diversidad y el eclecticismo, promueve la posibilidad de surfear entre la geografía y la historia para hallar nuevas realidades en la mezcla de ambas. Mestizaje y reciclaje abren un abanico de posibilidades difíciles de acotar en categorías. En el supermercado del estilo, afirma Polemus, toda la historia de los estilos callejeros, desde los sudis a los beatniks, de los hippies a los punks, están alineados en multiplicidad de opciones como si fueran latas de sopa en los estantes de un supermercado. En este punto, lo ideológico queda relegado a un segundo plano frente a la oferta estética, facilitando así la elección y recombinación, una promiscuidad estilística sin profundos cuestionamientos. En el que podríamos llamar el proyecto del cuerpo de los siglos XX y XXI, donde este es tomado como materia de transformación por otras vías muy diferentes a las establecidas en el pasado, nuestra forma de vestir se convierte en pieza clave de dicha transformación. En la contemporaneidad, los cuerpos urbanos, en especial los jóvenes, que siento feo decir los jóvenes y como ya fuera yo de ese rango, pero bueno. Los cuerpos urbanos son cuerpos hipersensibilizados que reflejan la sobreexcitación actual a la que son abatidos los sentidos. En distintos momentos, en diferentes ciudades, manifestaciones juveniles extraordinarias se han tomado las calles. Como ejemplo singular de estos cuerpos desbordados, los jóvenes japoneses de la calle Harajuku en Tokio roban las miradas estupefactas del mundo en lo que pareciera ser un teatrino de las incontables posibilidades estilísticas que unos cuerpos con las mismas características fenotípicas pueden llegar a desplegar. En ellos, la idea de surfear por la geografía y la historia de la que habla Polemus se hace evidente, además de la imposibilidad de precisar un concepto claro de identidad, ya no vista más como esencia, sino como experiencia. Identidad cultural, identidad étnica, identidad local, identidad de género. Y más aún, ¿qué será entonces lo otro, lo diferente, lo extraño? Como plantea Stuart Hall, la construcción de identidad emerge del encuentro con la diferencia. Pero no solo los cuerpos jóvenes experimentan la indeterminación identitaria. En ellos, el simple hecho de merodear por varias identidades se hace más evidente al existir una permisividad selectiva de la sociedad para que este merodear se lleve a cabo sin la desaprobación moral. En países como los de Latinoamérica, marcados por siglos de migración y mestizaje, hablar de identidad nacional en las prendas que usamos apela más al hecho de que en las sociedades modernas el turismo encuentra atractivo lo diferente, lo otro, lo exótico, lo extraño, lo típico, lo mágico, reduciendo lo que consideramos rasgos puramente nacionales a lo indígena y artesanal, a los mitos del folclore regional. Es evidente que nadie se viste con el traje típico de nuestra región y en realidad nunca se ha hecho, no es como que vas por la calle y la mayoría de la gente está vestido de china poblana o de algún traje típico mexicano o de mariachi. Por tanto, existe una incapacidad para definir identidades que no sean basadas en las diferencias. En conclusión,
Si la ropa en su espacial naturaleza íntima tiene la capacidad de definirnos frente a lo colectivo, de reinterpretarnos frente a la mirada del otro, una comprensión sabia de sus incontables formas expresivas nos puede direccionar hacia una mejor sociedad. Estar más formados en la diferencia podría ser un aspecto clave para superar el prejuicio y la distancia que tantas veces nos impide aproximarnos a las sociedades heterogéneas en que vivimos. Aquí en Historia y Moda, a través de varios episodios, hemos tratado de dar a conocer todas estas prendas, subculturas, diferencias, circunstancias a través de las cuales nos expresamos y que podemos leer o podemos ver visualmente a través de la ropa. ¿Qué tan consciente eres tú de las prendas que eliges cada día? ¿Representan quién eres? ¿Qué marcas podrías decir que hacen match con tu identidad? Esta es una tarea que les dejo, esperando no llevarles a crisis existenciales del tipo ¿quién soy, ser o no ser? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Aunque sí les dejo un cuestionamiento. ¿El vestido no hace al monje? ¿O sí? Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para tener contenido adicional respecto a este tema y en Patreon, donde podremos continuar la conversación. Y si se suscriben como mecenas, tendrán acceso a la transcripción, la bibliografía y muchas cosas más. Aquí en la descripción del episodio les voy a dejar los enlaces a los episodios que ya mencioné en este para que puedan, si no los han escuchado, para que puedan ir y ampliar un poco más este argumento. Y también les dejamos el link de nuestro Patreon para que puedan unirse a nuestra bonita comunidad que nos apoya y hace posible este podcast. La próxima semana estaremos hablando de una diseñadora con una identidad fuerte que marcó un hito en la industria de la moda y que supo hacer de su nombre una marca. ¿De quién creen que se trate? Los esperamos en el próximo episodio con más preguntas, análisis, identidades, culturas, historias y por supuesto, moda. ¡Chao!